Hola, ¿cómo están? Esta es la clase de repaso donde vamos a ir viendo nuevamente las herramientas que vimos hasta ahora. La idea es profundizar y que puedan ver y sacarse las dudas que tengan. Hoy vamos a empezar con la herramienta fundamental, con la línea, que es la herramienta principal del AutoCAD, de ahí parten todas las demás. Así que bueno, vamos a empezar por cómo utilizar la línea. Para empezar hay dos maneras de colocarla ahí en pantalla. Es uno utilizando la herramienta, buscándolo aquí en la barra de herramientas, nos dice línea, le hacemos clic con el botón izquierdo y ya se activó. Para saber que está activado es muy simple. Así como el cursor del mouse en la pantalla común es un triángulo, en el AutoCAD el cursor es 4 líneas y un cuadrado en el medio. Cuando se activa la herramienta línea, desaparece el cuadrado del medio y solamente quedan las 4 líneas. O sea, queda una cruz. Bien. Las dos maneras de activar la herramienta línea son por medio de ir a la barra de herramientas y hacer clic con el botón izquierdo o utilizando atajo de teclado. Línea, Enter. Y ahí también se nos activa. Bueno, ahora vamos a empezar para ver otras cosas. Para trazar líneas tenemos dos maneras. Por ejemplo, vamos a utilizar la barra de herramientas. Activamos línea. Podemos elegir un punto al azar, por ejemplo aquí, y después el segundo punto puede ser o al azar o le dedicamos una medida específica. Por ejemplo, si es al azar podemos trazar así y listo. Ahí quedó el otro punto de la línea y ya vemos cómo la trazó. Pero fíjense que aún sigue activado la herramienta, porque en realidad mientras nosotros sigamos trazando puntos o sigamos trazando Enter, que es lo mismo porque son trazar los puntos, la herramienta continúa. Para finalizar el proceso de dibujo hay que hacer escape. Siempre para finalizar el proceso de trabajo de una herramienta hay que aplicar escape. Son algunas las pocas donde no se aplica esto, pero en las mayorías, especialmente todas las que son de dibujo, se aplica escape y deja de trabajar. Entonces veamos. Nosotros para hacer línea vamos a barra herramientas, le activamos y con esto nosotros podemos empezar a dibujar. Ahora, nosotros tenemos los elementos auxiliares. ¿Para qué sirven? Los elementos auxiliares que están aquí abajo nos van a permitir determinar cómo queremos que sea la línea. Aquí tenemos para que sea ortogonal. Tenemos esta figura en otros AutoCAD no aparece la figura así, sino que directamente dice que es ortogonal. Y al lado tenemos polar, que es para ángulos. Por eso en el AutoCAD 2018 nos aparece el dibujo, pero en las versiones anteriores van a encontrarlo como polar y ortogonal. Bien, acá tenemos las búsquedas forzadas de línea de referencia. Los que nos sirven es para rastrear objetos o puntos de referencia. Por ejemplo, aquí si hacemos clic derecho nos aparecen las distintas posibilidades de rastreo, lo cual es muy importante porque nos facilita para después cuando tengamos que utilizar otras herramientas, nos facilita la forma de, por ejemplo, yo trazo una línea cualquiera, finalicé ahí. Si yo quiero ahora empezar una línea iniciando desde el punto de origen de la línea ya dibujada, vamos a acercarnos, nos aparece ese cuadradito. Esa es una referencia que se activa y que nos permite poder elegir ese punto de referencia. Si no estuviera activado, no lo podríamos seleccionar y tendríamos que hacerlo a ojo y tener la esperanza de que justo agarre la punta de la línea. Por eso lo recomendable es siempre tener activado las referencias. En el AutoCAD 2018 está de esta manera, creo que en el 2014 nos aparecen los distintos dibujitos de los cuadrados con los puntos
lo que mejor hay que hacer es activarlos y de esa manera nos va a posibilitar seleccionar los vértices, los inicios y finales de línea, que a la larga nos va a ayudar, por ejemplo, para poder meter medidas, para poder trazar líneas a partir del origen o el final de una línea existente. Bueno, entonces, para poder iniciar una línea, hacemos clic con el botón izquierdo del mouse en la herramienta, en el dibujo, en el logo de línea, y hacemos clic con el botón izquierdo en la pantalla, y después, como yo dije, podemos hacer clic con el botón izquierdo al azar, o si necesitamos una medida específica, ponemos el número de esa medida, por ejemplo 60, y Enter. Si queremos seguir dibujando, ahora acerco porque no se veía mucho la línea, si queremos seguir dibujando, podemos volver a escribir una medida, por ejemplo, para abajo, para arriba, a la derecha, para atrás, pero escribimos, por ejemplo, una medida 80, volvemos a hacer Enter y nos dibuja una línea, y siempre continuando desde el punto donde terminó la anterior. Ahora, si nosotros no queremos seguir dibujando, queremos terminar aquí, apretamos escape y finaliza la operación de dibujo de línea. Entonces así nosotros ya hemos dibujado una línea, otra línea, por medio del uso de la herramienta línea. Ahora vamos a ver las distintas transformaciones que se le pueden hacer a esa línea, qué distintas operaciones le podemos realizar. Por ejemplo, vamos a empezar con seleccionar esta línea que está dibujada. ¿Cómo la seleccionamos? Existe dos maneras. Con el cursor que tenemos aquí, que es esta cruz con un cuadrado en el medio, nos apoyamos encima, ven cómo se resalta, y hacemos clic con el botón izquierdo. Y ahí ya la seleccionamos. Otra forma de seleccionar es apretando con el botón izquierdo en la pantalla. Fíjense que ya desaparece el cuadrado porque está puesto en modo de selección, y empezamos a mover en diagonal o hacia el costado, eso depende de cada uno, pero movemos hacia donde está la línea y luego hacemos clic de nuevo con el botón izquierdo en la pantalla y ahí nos selecciona. Ahora hay que tomar en cuenta que esta selección selecciona todos los elementos que toque. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Si nosotros queremos borrar esta línea, solamente tenemos que hacer clic en esta línea. No tenemos por qué elegir las otras. Si nosotros utilizamos este método de selección, podemos cometer el error de seleccionar todas las líneas a la vez. Y si las borramos, borramos todas. Entonces, para no hacer eso, uno tiene que ir y elegir personalmente cuál es la línea que uno quiere borrar. Por ejemplo, esta. O si quiero borrar esta, hago clic con el botón izquierdo en este. Las formas de borrar son dos. Una, seleccionando con el cursor y luego apretando suprimir. La segunda forma es con la herramienta borrar. Hacemos clic, miren, el cursor ya se transformó en un cuadrado y seleccionamos lo que queremos borrar, le hacemos clic y nuevamente hacemos clic y ahora enter y las borro. De esa manera borramos dos líneas, pero fíjense que veía como quedado marcadas. ¿Por qué? Porque nosotros activamos. Ahí la línea está por desaparecer. Si apretamos escape, nos desactivó la herramienta, por lo tanto no concluyó con el proceso de borrado. Para poder concluir con ese proceso, nosotros hacemos clic y después tenemos que hacer Enter. Y ahí nos borra la línea. Y si no, la otra manera es hacer clic con el cursor y después suprimir. Y también estaríamos borrando. Con control Z uno vuelve hacia atrás. Es deshacer. Bien, esto es para la parte de
borrar, pero borrar todo. Ahora, vamos a probar otra herramienta con la línea. ¿Qué otra cosa se le puede aplicar a la línea? A la línea se le puede cambiar el tamaño. Si uno elige, por ejemplo, este punto, este vértice, uno lo puede contraer para adentro o lo puede alargar. Fíjense cómo uno puede alargarlo. Eso sí, recuerden, la modificación depende de cómo está activado el cursor y nos muestra, fíjense cómo se extiende. Nosotros podemos ponerle, pero claro, con 55 casi imperceptible lo que se extiende porque la línea en realidad es muy grande, pero fíjense que si uno extiende, ahí dice 1900 se extendió. Si nosotros ponemos 3000, se extendió y la línea ahora pasa a medir 3000. Pero vamos a ver, por ejemplo, otras herramientas de modificación. Esta se usa mucho cuando uno tiene que, como vamos a ver más adelante, realizar procesos de borrado o recortado o para hacer rayados, porque muchas veces el rayado tiene algún inconveniente, entonces termina siendo útil hacer estos procesos de alargar las líneas y después recortarlas. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces vimos, para activar la línea hacemos clic acá, en el símbolo de línea, clic con el botón izquierdo, después botón izquierdo en la pantalla, podemos o meter una medida y enter o directamente mover la línea y hacer clic con el botón izquierdo. Ahí nos hizo la línea. Si queremos seguir dibujando, seguimos dibujando o hacemos escape y ya finalizó la línea y ya finalizó la operación. Con escape finaliza la operación. Ahora vamos a trazar otras líneas, por ejemplo en este punto para abajo. Vamos a trazar otra línea en este punto para abajo y vamos a trazar otra línea en este punto, para abajo. Y vamos a realizar la función de recortar. Vamos a recortar líneas. Lo importante, para recortar siempre tiene que haber un límite. Sí o sí. Por ejemplo, este o este o este funcionan de límite. Por ejemplo, si yo tengo una línea, por ejemplo, ahí, voy a tener la opción de recortar. Primero hago clic con el botón izquierdo en la función. Luego, clic con el botón derecho en la pantalla. Fíjense que el cursor es un cuadradito. Si yo quiero recortar, no puedo. Fíjense, me aparece un símbolo de prohibido. ¿Por qué? Porque al no verse el límite de este lado, y acá tampoco hay, no podemos recortarlo. Para poder recortarlo sí o sí tiene que haber un límite, como es esta línea. Entonces yo ahora, fíjense, sí la puedo recortar. Pero si yo voy a recortar algo donde no aparece un final, no aparece algo que lo limite, no lo puedo recortar. Sí o sí tiene que atravesarlo una línea. Y ahora sí, puedo recortar. Y hago clic con el botón izquierdo. Una vez que hago clic con el botón izquierdo, borro una línea y puedo seguir borrando. Entonces yo ahora puedo hacer de nuevo clic con el botón izquierdo y borrar esta otra línea. Clic con el botón izquierdo, borrar esta otra línea. Si yo quiero borrar en vez de una por una varias, hago clic con el botón izquierdo en la pantalla y ahí extiende esta selección verde que me permite seleccionar varias líneas a la vez. Pero recuerde, con solo tocar un poco me va a seleccionar varias, o sea, todas las que toca, todas las selecciona, todas. Entonces si yo ahora hago clic, me va a borrar todas esas. Fíjense. Acá toca una sola, borra una. Acá toca la puntita nomás y ya me la seleccionó. Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede acá. Entonces yo hago ahora clic con el botón izquierdo y me borró, me recortó en realidad, porque no es borrar, es recortar. Borrar sería borrar toda la línea entera. Lo que hizo fue recortar esta porción de línea que teníamos acá.
Ahora fíjense si yo quiero aplicar lo mismo con alguna línea del interior. Pasa exactamente lo mismo. Fíjense. Acá hay un límite. Está este límite, esta línea y esta línea. Entonces, estas dos líneas que están acá arriba funcionan de límite. Entonces, yo voy, borro, hago clic, borro esta línea también, hago clic con el botón izquierdo, borro esta línea, clic con el botón izquierdo, puedo borrar esta línea y si quiero, puedo seleccionar las varias. Y ahí borré todas estas líneas. Ahora, si yo quiero dejar de recortar, aplico escape. Y de esta manera terminó la operación de borrado. Ahora, supongamos que yo no quiero recortar estas... O sea, era la operación de recortar, disculpen, dije de borrado, pero era recortar. Si yo no quiero... Supongamos que ahora yo, en vez de recortar, quiero alargar estas líneas. Para alargarlas voy acá. Acá está el logo de recortar, pero acá hay una flechita hacia abajo. Si yo hago clic, me abre otra opción, que es alargar. Y ahí hago clic con el botón izquierdo. Entonces ahí activé la posibilidad de alargar. Y ahora hago clic con el botón derecho en la pantalla. Y acá pasa exactamente lo mismo. Si yo voy a alargar esta línea, pero acá adelante no hay un límite, no hay una línea que funcione al límite, no puedo alargar. Para poder alargar tengo que tener esta línea que funcione al límite. Y fíjense, me alarga la línea. Entonces hago clic con el botón izquierdo y le alargo. Pero fíjense que si yo quisiera alargar, no puedo alargar más. ¿Por qué? Porque acá no hay ni un límite. No hay nada. Entonces, no puede alargar al infinito. Solamente puede alargar en un espacio donde esté limitado por una línea. Lo mismo pasa, este lo puedo alargar acá, pero acá no puedo alargarlo. Y esto se aplica con todos. Y si yo quiero alargar todas estas líneas, por ejemplo, puedo agarrar y utilizar el método de selección. Y fíjense, clic con el botón izquierdo y alargo todas las líneas a la vez. Y de esta manera me alargó todas estas líneas. Así como las había podido recortar, también las pude alargar. Bien, aquí vimos hasta ahora la función de alargar, recortar, pero recuerde, lo mejor es, en el caso de recortar, siempre trabajar por líneas. Salvo en ocasiones donde necesiten recortar varias a la vez, lo mejor es ir recortando línea por línea. Seleccionamos recortar, clic con el botón derecho y vamos seleccionando con el clic izquierdo del mouse la línea que queremos recortar. Recortar, recortar, recortar. Escape cuando decimos que terminamos. Entonces de esta manera, por ejemplo, si yo selecciono nuevamente el recortar, clic con el botón derecho en la pantalla, yo por ejemplo puedo de una manera, si borro esta línea, borro esta línea y fíjense cómo puedo ir armando fíjense cómo armé una escalera. ¿Por qué? Porque voy recortando las líneas que no me sirven y más o menos queda escalonada. Esto en un caso de uno quisiera dibujar, por ejemplo, una escalera, que puede dibujarlo. Después va borrando y ya te va quedando la forma de escalera. Ponemos escape. Después, si quisiéramos esto copiarlo, seleccionamos y la herramienta copiar. Hacemos clic con el botón izquierdo y ya nos tiene seleccionado todo. Entonces ahora elegimos un vértice de una línea como este y movemos y copiamos. Ahora, no necesariamente hay que elegir un vértice, tranquilamente uno podría hacer, selecciono todo, pongo copiar y hago clic en la pantalla, por ejemplo acá, y también puedo copiar, fíjate. Y vuelvo a hacer clic con el botón izquierdo y me lo copió. Entonces no es necesariamente elegir un vértice, pero lo que tiene de elegir vértices y eso es que es más cómodo y es más preciso, porque muchas veces lo que nosotros estamos copiando tiene que encajar en un lugar.
Entonces nosotros utilizamos un elemento de referencia que sabemos que si lo movemos cae perfectamente en otro lugar. Bueno, vimos cómo copiar. Si queremos mover esto, desplazarlo, lo seleccionamos, vamos a desplazar, que es mover. Hacemos clic con el botón izquierdo y lo mismo, podemos seleccionar este vértice y estamos moviendo la figura, o podemos seleccionarlo, vamos a mover y podemos hacer clic en la pantalla en alguna parte y mover. Tenemos dos maneras de poder mover las cosas. Y una que no vieron, pero les muestro, es cómo girarlo. Seleccionamos y acá está, gira, girar. Hacemos clic con el botón izquierdo, seleccionamos un punto de referencia como ese y fíjense, ¿por qué gira de esta manera? Porque está activado el modo ortogonal. Si yo elijo el modo polar, va a girar en función de ángulos. ¿Ven? Entonces uno puede girarlo en ángulos. Si nosotros ponemos un modo ortogonal, solamente lo girará en ángulos rectos. Y si no queremos girarlo, porque decimos que no queremos hacer tal operación, hacemos escape. Y lo dejamos como está. Bien. Veamos ahora otra operación de nuestro dibujo. Aplicarle simetría al dibujo. Seleccionamos todo. Elegimos la función simetría, hacemos clic con el botón izquierdo, elegimos un punto de referencia donde creemos que va a pasar el eje de simetría, por ejemplo este punto, podría ser acá, es dependiendo donde nos conviene. En este caso vamos a elegir acá. Hacemos clic con el botón izquierdo y ahora trazamos hacia donde creemos que tiene que ir la línea de simetría, que sería de abajo hacia arriba, por ejemplo. Si nosotros hacemos de abajo hacia arriba, nos va a hacer una simetría de este tipo, o sea, un espejo de esta manera. Si nosotros hacemos el costado, nos va a hacer un espejo de esta manera, ¿ven? Si nosotros hacemos de arriba abajo, nos hace simetría de esta manera. Si hacemos para los laterales, hace simetría de esta forma. Vamos a hacerlo para abajo, por ejemplo. Y ahora volvemos a hacer clic con el botón izquierdo, donde dice borrar objetos de origen, elegimos no, y nos quedó esto. Como pueden ver, hay unos huecos. ¿Por qué? Porque en realidad estas líneas no son iguales que estas dos. Entonces, como yo utilicé este, ¿qué sucedió? Estas que son más cortas, al hacer simetría dejaron un hueco en el medio. Lo mismo que esta. Si todas estas líneas hubiesen sido del mismo tamaño, hubiesen encajado perfecto y no habría esos huecos que están ahí. Ahora, ¿qué otra cosa hemos estado viendo? El desfasaje. El desfasaje es la posibilidad de hacer líneas paralelas. Por ejemplo, vamos a hacer líneas paralelas en función de esta. Aplicamos desfase, clic con el botón izquierdo y en parte está activado, pero lo primero que hay que hacer es poner la medida que vamos a desfasar. Por ejemplo, 20. Y ahora hacemos Enter. Y fíjense cómo se cambia el cursor a un cuadradito. Eso significa que ya está activado y nos permite ahora elegir la línea y hacer el desfasaje. Entonces, por ejemplo, elegimos esta línea, hacemos clic con el botón izquierdo y ahora, como está en 20, lamentablemente, y las otras líneas son muy grandes, el desfasaje es muy chiquito, pero fíjense cómo ya me hizo una línea paralela. Entonces yo, si hago para arriba, muevo para arriba el cursor, el desfasaje va a ser para arriba. Si hago para abajo, va a ser para abajo. Para los costados no puedo hacer. Solamente es para arriba, para abajo. ¿Por qué? Porque la línea es horizontal. Si fuese vertical, se podría hacer para los costados, pero no para arriba y para abajo. Así que bueno, como es una línea horizontal, vamos a hacer para arriba, en este caso. Y hacemos clic con el botón izquierdo. Y ahí desfasamos 20 de esta línea a esta línea. O sea, hicimos una línea paralela
con 20 de distancia. Ahora agarramos esta línea y le hacemos otro desfase de 20. Clic. Entonces acá hicimos otra línea paralela con 20 de distancia. Y así podemos hacer 1, 2, 3. Fíjense que la herramienta siempre va a estar activada. Si queremos dejar de hacer este proceso de fase de líneas paralelas, sí o sí tenemos que hacer escape. Y ahí fíjese, volvió el cursor normal. De esta manera, fíjese cómo podemos hacer todas estas líneas paralelas. Eso es algo que ya habíamos visto, pero bueno, acá lo volvemos a ver. Bueno, entonces, ¿qué pudimos ver? Vimos cómo dibujar las líneas, cómo recortarlas. Para recortar nuevamente, vamos al dibujo, clic con el botón izquierdo, clic con el botón derecho en la pantalla y seleccionamos las líneas. Esa no me sirve, la recorto, esa no me sirve, la recorto. Para recortar, la selecciono y hago clic con el botón izquierdo y ahí la recortó. Apoyo encima con el cursor, clic con el botón izquierdo, la recortó. Y así vamos repitiendo esta operación con todas las líneas que no nos sirven. Entonces recortamos, recortamos y ahí quedó. Y pudimos recortar todo. Y cuando ya consideramos que recortamos y terminamos la operación, escape y finaliza el proceso. Bien. Ahora, vamos a dibujar, por ejemplo, una línea. Vamos a dibujar otra línea. Y vamos a unirlas. Para unirlas hacemos con el clic clic izquierdo del mouse en empalme. Y con este cuadradito que es el cursor, seleccionamos una línea. Seleccionamos otra y ahí nos une dos líneas y nos forma este vértice que vemos aquí. Con eso nosotros empalmamos dos líneas. Eso sí, si las líneas están dispuestas de esta manera nos va a formar un ángulo recto. Pero si las líneas están paralelas no lo va a hacer. Solamente lo va a hacer siempre y cuando las líneas estén perpendiculares. Ahora, nosotros armamos estos dibujos. Llega el momento de decir, bueno, vamos a pintar algunas líneas. Y entonces, para poder darle identidad a las líneas, vamos a propiedades de capa y vamos a crear todas las capas necesarias. Vamos a crear 5 capas, no importa. Entonces, esta capa 5 le ponemos cotas. Clic aquí en la pantalla y ahí se graba el nombre. Hacemos clic en el color y elegimos el color amarillo. Listo. Vamos a la capa 2. La seleccionamos primero y después volvemos a hacer clic. Y ahí nos da para cambiarle de texto. Entonces ponemos muro. Clic en la pantalla aquí, en este espacio. Bien, hacemos clic en el hueco blanco para seleccionar el color. Elegimos color verde. Acá, en capa 1, seleccionamos, volvemos a hacer clic. Ponemos ocultas. Clic en la pantalla. Clic en el hueco blanco. Seleccionamos cian o celeste, turquesa. Vamos a la capa 4. Hacemos clic. Volvemos a hacer clic. Ponemos eje. Clic en la pantalla, clic en espacio blanco, seleccionamos azul. Y la capa 3 la seleccionamos, volvemos a hacer clic, ponemos piso, clic en el hueco blanco, elegimos un gris, por ejemplo. Listo. Ahora, vamos a empezar con modificación del tipo de línea. Nosotros tenemos estas líneas
y vamos a modificarlas. Por ejemplo, el piso, el muro y las cotas tienen que ser líneas llenas, líneas puras. Pero, ¿qué pasa con las ocultas y los ejes? Acá son líneas específicas. Las líneas ocultas son trazos. Para verlo, a ver, cierro un segundo esto. A ver si tengo abierto. No creo que tenga abierto ningún trabajo. Mm, no. Pero puedo abrir como para mostrarles que les sigo de referencia. A ver. ¿Por qué no? No, porque estos son 3D. A ver si tengo acá. Esto es el problema a utilizar muchos archivos, se pone a veces un poco lento, pero bueno. Acá, observe. Acá tenemos un tipo de línea. Al principio se ve pura, pero si nosotros le cambiamos las propiedades, o sea, la igualamos con esta gris y después la volvemos a igualar con la celeste, observen lo que pasa. Ahí está. Cuando pasa mucho tiempo el AutoCAD sin operarse, las líneas que muchas veces tienen forma específica se vuelven como línea llena. Pero no se preocupen porque cuando imprime te lo va a imprimir con la forma real. Esta es una línea que se utiliza para mostrar elementos que no se ven, la línea oculta. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros necesitamos mostrar muchas veces que ahí arriba hay algo. ¿Y cómo se muestra? Con línea oculta. Y esto es un tipo de línea. Ahora, ¿cómo colocamos esta línea? ¿Cómo la hacemos? Bueno, nosotros vamos a dibujo, que es donde estábamos trabajando, propiedad de capa. En ocultas, aquí donde dice muevo, tipo de línea. Y dice continuo, continuo en línea llena. Vamos ahí, hacemos clic con el botón izquierdo, nos abre esto y ponemos cargar. Acá nos aparece una gran variedad de líneas, las pueden ver, hay un montón. Vamos a elegir... A ver... Vamos a elegir este. Hidden 02. Seleccionaremos este. Por ahora. Y ponemos, entonces elegimos este, Hidden 02, ponemos aceptar. Y ahora, fíjense, todavía está seleccionado la línea llena, que es una línea sólida. Vamos a elegir este. Y ponemos aceptar. Y ya ahí cambiamos la tipo de línea. De esa manera ya tenemos otro tipo. Ahora vamos al eje, que ese también tiene otro tipo de línea. Vamos a continuo. Pero este no nos sirve. Entonces ponemos cargar. Porque tanto la línea llena como la línea de trazo no nos sirve para lo que queremos. Para el eje necesitamos línea, punto, línea. Y acá tenemos trazo largo, punto, pero ese es muy largo. Y trazo punto, que es el que tenemos que usar. Lo seleccionamos, ponemos aceptar. Y aquí está. ISO 10W, bueno, no importa. Es ISO trazo punto. Lo seleccionamos, vamos a aceptar y ya lo seleccionó. Bien. Entonces, una vez hecho esto, ¿cómo le ponemos colores a las líneas? Las seleccionamos con el cursor, por ejemplo, esta, y luego hacemos clic en la flechita esa para que baje esto, baje este panel, y elegimos el color que correspondiente
a lo que debería ser esa línea. ¿Esa línea que es un muro? Bueno, elegimos muro. Escape. Pero por ejemplo, vamos a hacer una línea. Fíjense que me selecciona ese punto. ¿Por qué? Porque ese punto sigue siendo el origen de esta línea. Como también, si se fijan, es el origen de esta otra línea. Porque estos dos elementos, en realidad, es un espejo. Entonces, acá hay un dibujo y acá hay otro. Lo que se hizo es duplicar el dibujo. Pero esta línea no es continua de lado a lado. No, no, no. Es de acá hasta acá hay una línea. De acá hasta acá hay otra. Lo que hizo es replicarlo en forma de espejo. Bien, vamos a trazar una línea ahora para arriba. La seleccionamos, la vamos a alargar, agarramos este punto, le estiramos hacia abajo, no importa cuánto, por el momento la estiramos. Entonces, ahora seleccionamos esta línea, vamos aquí al panel y elegimos eje y escape. Y vamos a terminar poniendo, por ejemplo, esta línea de acá abajo, junto con esta, junto con esta, junto con esta. Le vamos a poner, no sé, el piso. Y acá vamos a propiedades, igual a propiedades. Seleccionamos esta línea, hacemos clic con el botón izquierdo. Y con esto vamos a poder pintar todas las líneas que consideramos que tienen que ir la misma propiedad. Podemos hacer una por una, así, clic con el botón izquierdo, o seleccionar y nos va a pintar todas a la vez. Ahora vamos con la cota. Para acotar, para meter una medida, acá está el texto. En la parte de anotación está texto y cota. Elegimos cota, acotar. Fíjense que en el AutoCAD 2018 dice, no me lo permite mantenerlo. Bueno, dice acota, pero por lo visto no están todos. Ahora, fíjense que si yo, acá de nuevo está el dibujo de la cota, pero en chiquitito. Vamos a extenderlo. Esta es lineal, acolineal. Esto es para medir de manera lineal una cota. Alineada nos permite acotar en líneas que son, como ustedes ven, en diagonal. Angular para todo lo que es ángulo. Arco nos permite medir la longitud de un arco. Y esto es radio para un círculo, diámetro para un círculo. Y bueno, vamos a lineal. Vamos a utilizar esta cota que es lineal. Entonces, este dibujito que está acá, que son dos líneas con la flechita de adentro, es la cota. Hacemos clic con el botón izquierdo y fíjense, se activó. Cuando el cursor no está activando nada, o sea, no está haciendo nada, tiene esta forma. Ahí se escape y fíjense, ahora no está haciendo nada el cursor y tiene esta forma, que son las cuatro líneas con el cuadradito en el medio. Acá activamos cota y fíjense, no está más ese cuadradito al medio. Ahora es una cruz. Bueno, vamos a elegir algo para medir. Por ejemplo, fíjense que me estoy acercando y ya me aparece el cuadradito verde de referencia. Esto nos permite seleccionar con precisión. Para eso hay que activar en los auxiliares el forzar cursor de punto de referencia. Hay que activarlos para de esta manera poder seleccionar con facilidad los vértices o las líneas, los puntos de origen. Entonces, acá selecciono esta línea y me voy hasta esta otra. Hago clic también con el botón izquierdo y ya me hizo la medida. Ahora ustedes miran, pero no se ve nada. ¿Qué pasó? Si hacemos clic con el botón izquierdo, van a ver acá hay un punto. Nos vamos acercando, 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 acercando. Y miren, ahí está. 10.039. Lo que pasa es que esto tiene una explicación. En los dibujos que nosotros hicimos antes, nosotros hicimos de 1, 2, 3. Acá esto es 10.000. Entonces, claro, para un dibujo de 10.000, el número es re chiquitito. Si esto fuese, esto midiese en realidad 10, este número sería gigante. Pero como mide 10.000, termina siendo re chiquitito. Pero bueno, vamos a acotar nuevamente. Vamos al dibujo de la cota, que puede ser este o este. Pero vamos a este.
El dibujito chiquitito este siempre está al lado de la A de texto. Fíjense, siempre está. Entonces hacemos clic con el botón izquierdo y seleccionamos los puntos donde vamos a medir. Desde acá hasta acá. Y trazamos una cota. Vamos a hacer otra cota. Vamos a hacer clic con el botón izquierdo y hacemos desde acá hasta acá. Y movemos por abajo. Vamos a hacer otra cota desde acá hasta acá. Y ahí hicimos 3 cotas. Lo que pasa es que, claro, como son medidas muy grandes, no se ven nada. Y ahora pintamos estas cotas. Seleccionamos esta, la pintamos con el color amarillo de cotas. Vamos a propiedades, igualar propiedades. Seleccionamos esta cota y seleccionamos las otras dos y copiaron las dos propiedades de esta cota. Bien. Ahora, como verán, las líneas de eje, si nos acercamos, se empieza a notar. Pero de lejos se ve muy lineal. ¿Por qué? Porque el dibujo es gigante. Vamos a ver, por ejemplo, ahora un dibujo que sea más chico. Por ejemplo, vamos de nuevo a hacer todo con la barra de herramientas. 3, fíjense lo que es 3. 3 y 3. Y hago escape. Selecciono estas 3, voy a simetría, clic con el botón izquierdo, hago hacia abajo, clic con el botón izquierdo, borrar objeto de origen no, bien, hago una línea, nuevamente, uy, se me fue para cualquier lado, ahí está, hago una línea, clic con el botón izquierdo, busco el punto donde origina y trazo una línea hacia arriba, clic con el botón izquierdo, escape, selecciono esta línea, agarro una punta de la línea, esta, la extiendo hacia abajo y ahora, fíjense, primero vamos a pintar esto, pero por ejemplo, estas 3 las voy a pintar con muro. Estas 3 las voy a pintar con ocultas. Fíjense la diferencia de tipo de línea. Ahora se ve muy grande, es cierto. Entonces, si nosotros queremos cambiarlo, ahora lo vamos a ver. Pero primero vamos a ir poco a poco. Esta línea tiene que ser eje. La pintamos como eje. Como la escala es muy chica, fíjense que no se ve el punto, ni nada. ¿Por qué? Porque esto es prácticamente una sola línea. Por eso después vamos a modificar para que se vea la línea punto que necesitamos. Vamos a medir. Vamos acá al dibujo de cota, en anotación, cota, y seleccionamos este vértice, y ahí hicimos una cota. Entonces, seleccionamos, clic con el botón izquierdo, seleccionamos este punto, clic, seleccionamos este otro punto, clic con el botón izquierdo otra vez, y movemos, y fíjense cómo, de nuevo, clic con el botón izquierdo, ahí seleccionamos la herramienta cota, clic con el botón izquierdo en el vértice, clic con el botón izquierdo en el vértice, ahí ya nos aparece la cota, y para terminar lo que hacemos es desplazamos y con el botón izquierdo en la pantalla nuevamente, clic, y ahí se finalizó y ya se activó esta cota. Bien, ya seleccionamos estas y le ponemos el color amarillo de cota. Ahora bien, vamos a empezar la otra parte. Vamos a modificar nuevamente las características de la línea. Lo que vamos a hacer es, en esta línea, la seleccionamos y acá modificamos las propiedades. Hacemos clic derecho, propiedades, acá aparecen las barras de propiedades y acá tenemos la característica general. La escala nos aparece 1, la vamos a modificar. Hacemos clic con el botón izquierdo y ahora le vamos a poner 0.2, enter. Y fíjense cómo nos aparece unas líneas
más linda, mejor, nos muestra mejor que es una línea oculta. Hacemos escape, escape nuevamente, vamos a propiedades, igual a propiedades, pero en algunos está esta función en otra parte. Acá en el AutoCAD 2018 está justo acá donde dice propiedades, pero el logo de igualar propiedades es este rectángulo con un pincel. Entonces hacemos clic con el botón izquierdo en igualar propiedades, clic con el botón izquierdo y fíjense, aparece ese cuadradito, seleccionamos la línea que vamos a tomar de referencia, hacemos clic con el botón izquierdo, ya quedó activada y ahora copiamos las otras dos líneas que queremos que tengan las mismas propiedades. Elegimos esta, clic con el botón izquierdo y elegimos esta, clic con el botón izquierdo. Bien, como terminamos hacemos escape. Vamos a cambiar la propiedad de esta línea que, como la anterior, no se ve bien. Entonces seleccionamos, clic con el botón derecho, propiedades y también modificamos la escala. Hacemos clic con el botón izquierdo, se nos aparece como una calculadora ahí, no se nota mucho el dibujo, pero acá le cambiamos el valor de 1, le ponemos 0.2, enter y fíjese, no aparece en la línea, pero es muy grande todavía. Entonces volvemos a hacer clic con el botón izquierdo y le ponemos 0.1. A ver, enter. Y podría decirse que está mejor. Podríamos hacerlo aún más chico para que quede mejor. Sería, hacemos clic con el botón izquierdo, ahora modificamos con 0.05. Enter. Y ahí nos quedó para mí la mejor versión. Escape, os digo cerrar, y ahora sí escape. Y ahí nos quedó. Y fíjense cómo quedó con una distancia buena. Por el momento esta es la primera parte del repaso. La dejamos acá. Y ahora armo el segundo video de repaso. Este es el primero. Lo vamos a terminar acá si no son tan largos. Este fue el primer video de repaso donde vimos las herramientas línea y sus distintas modificaciones que le podemos implementar. Ahora vamos a ver en un ratito el segundo video de repaso.